Mi hermanastra me robó al esposo y mi madre dijo que se lo debía porque mi padrastro pagó mi universidad. Años después, ella regresa rogando perdón por el peor error de su vida. Historia 1. La venganza perfecta y el karma. Hola a todos, soy Valeria, tengo 40 años y he estado distanciada de mi familia durante los últimos 10 años. Y todo comenzó con mi exmarido, Marcos, de 43. Marcos y yo estuvimos casados por 5 años, y fuimos novios durante 8 años en total. Pero, ¿saben qué? Antes de eso, él había salido con mi hermanastra, Cindy, también de 43, cuando estaban juntos en el instituto. ¡Ojo! Esto fue mucho antes de que Cindy siquiera se convirtiera en mi hermanastra, y cuando vivían en otro estado. Fue un romance relámpago de secundaria, y terminó antes de que mi madre conociera al padrastro de Cindy. Conocí a Marcos poco después de entrar a la universidad, y él ni siquiera se dio cuenta de la conexión hasta que ya estábamos en una relación seria y comprometida. Al principio, no le dio mucha importancia, para él era solo una coincidencia graciosa. Pero, poco a poco, se hizo evidente que Cindy nunca había superado su relación. Era dolorosamente obvio. La primera vez que presenté a Marcos a la familia, quedó claro que ella todavía sentía algo por él. Y esto, amigos, complicó toda nuestra dinámica familiar. Mi padre nunca había estado realmente presente, y fui criada por mi madre. Ella hizo todo lo posible por mí, y siempre le estaré agradecida. Sin embargo, nunca tuvimos lujos y, para ser honesta, nunca tuvimos ahorros. Mi estilo de vida y la felicidad de mi madre cambiaron drásticamente cuando conoció a Gabriel, mi padrastro. Parecía un hombre ideal, y provenía de una familia muy acomodada. Empezaron a salir cuando yo tenía 14 años. Me presentaron a Gabriel y a su hija, Cindy, cuando tenía 15, e inmediatamente me cayeron bien los dos. Gabriel era cálido y cariñoso, y Cindy era casi como la hermana mayor que nunca tuve. Claro, a veces era difícil, y creo que Cindy y yo tuvimos algunos problemas para adaptarnos. Mi madre, en particular, empezó a prestarle mucha atención a Cindy, lo que me ponía un poco celosa, y solía portarme mal. Cuando crecí un poco, pensé que era solo porque estaba acostumbrada a ser hija única, y ahora éramos parte de una familia mixta. Nuestros padres se casaron cuando yo tenía 17 años, y las cosas parecían mejorar. De hecho, Gabriel, al mudarse, nos sentó a todos y habló sobre compartir un futuro, y me preguntó qué quería hacer con mi vida. Siempre me había apasionado la moda, desde que era niña, y le dije que quería trabajar en ese mundo. Vio mis trabajos y mis proyectos anteriores, e inmediatamente me dijo que me daría una suma de dinero, sin condiciones, para estudiar diseño de moda en la universidad. Estaba eufórica y agradecida por su amabilidad. Trabajé muy duro en la universidad y abrí una boutique súper exitosa tan pronto como me gradué. Conocí a Marcos. Él era cliente de mi boutique. Pero a mi madre nunca le gustó el hecho de que Gabriel nos hubiera dado tanto dinero, casi sentía que su orgullo estaba herido. De manera muy sutil, creo que también comenzó a vincularse más y más con Cindy y con Gabriel. Sin embargo, todos nos respetábamos y queríamos. Pero volviendo a la historia. Cada vez que Marcos y yo visitábamos a mis padres, Cindy, inexplicablemente, también estaba allí. Al principio me molestaba, pero nunca dudé de la lealtad de Marcos. Ella nunca coqueteó con él abiertamente, al principio. Pero, después de que nos comprometimos, las cosas empeoraron. En nuestra fiesta de compromiso, en 2008, Cindy se emborrachó, acorraló a Marcos y le dijo que había elegido a la equivocada. Sin embargo, como esto sucedió en un área aislada, y Cindy afirmó que no recordaba nada de esto, la gente estaba dividida sobre el tema. No obstante, confié en las quejas de mi esposo y le dije a Cindy que no estaba invitada a la boda. Mi madre y mi padrastro estaban conmocionados y decepcionados, pero finalmente entendieron mi punto de vista. Sorprendentemente, Gabriel fue más rápido en entender mi posición que mi propia madre, quien todavía pensaba que Marcos estaba exagerando lo sucedido. Después de la boda, la única vez que veíamos a Cindy era en eventos familiares, y nunca la invitábamos a nuestra casa. En fin, nos casamos, y el matrimonio fue de maravilla durante los primeros 2 años. Y luego, Marcos se distanció. Siempre estaba ocupado con el trabajo o viajando, y rara vez teníamos tiempo juntos. Después de algunas sesiones de terapia de pareja, esperaba que las cosas mejoraran. Pero un día, todo se derrumbó cuando mi esposo me dijo que se iba de viaje de negocios a Colorado. Cindy también estaba en Colorado, y mis viejas inseguridades volvieron. Decidí espiar un poco, y descubrí que mi esposo había iniciado sesión en 2 cuentas de Facebook en su portátil, una que yo conocía y otra que era amiga de Cindy y le enviaba mensajes de texto. Habían estado teniendo una aventura durante meses. E incluso, había desnudos en el portátil de mi esposo. Inmediatamente lo confronté,
lo eché de la casa y llamé a mis padres para contarles lo sucedido. Mi padrastro estaba disgustado por lo que Cindy había hecho, pero mi madre intentó hacer de pacificadora, algo que, sinceramente, no quería en absoluto. Incluso se atrevió a decir que debería dejarlo pasar porque la familia de Gabriel me había brindado tantas oportunidades. ¿Qué? Mi padrastro ni siquiera pensaba así, era solo mi madre y su perspectiva errónea sobre deberle cosas a la gente. Las cosas se pusieron feas. Me divorcié de Marcos, y él y Cindy terminaron casándose solo un año después del divorcio. Había estado sin contacto con Cindy por un tiempo, pero les dejé claro a mis padres que no aprobaría que fueran a la boda de Cindy, y que participar en esa asquerosa relación significaría que también los dejaría fuera de mi vida. Ambos acordaron no ir. Pero, para mi sorpresa, Gabriel me llamó el día de la boda. Me dijo, escucha, cariño, con la conciencia tranquila, no puedo ocultarte esto. Tu madre, ella ha ido a la boda. Creo que esperaba poder mentir y disfrutar de ambas cosas. Me duele no ir a la boda de mi propia hija, pero ella ha lastimado a mi otra hija. Fue tan agradable escuchar esto, y eso hace que la decisión sea fácil para mí. Le agradecí su honestidad y le dije a mi madre que podía pasar sus días con su hija preferida. Estaba conmocionada de que me hubiera enterado, y finalmente se supo que había sido Gabriel quien me lo contó, lo que hizo que su matrimonio también se volviera súper inestable. Estuve sin contacto con mi madre y Cindy, pero hablaba con Gabriel con bastante frecuencia. Han pasado 10 años, como dije, y mi vida está bastante bien. Estoy soltera. Sinceramente, no puedo lidiar con el trauma de las relaciones en este momento, y no he encontrado al hombre adecuado, pero por lo demás soy súper feliz. Gabriel y mi madre se divorciaron 5 años después de que dejé de tener contacto con ellos, y ella está viviendo un reflejo de su vida, y se mantiene en contacto con Cindy. Supongo que todo este conjunto de circunstancias me hizo darme cuenta de que la familia no se basa en quién te dio a luz, sino en quién se queda a tu lado. De todos modos, lo que estoy tratando de decir es que las cosas alcanzaron un cierto nivel de estabilidad hasta que Gabriel me llamó para decirme que Cindy había aparecido en su puerta, de repente, rogándole que la cogiera y también para hablar conmigo. Tenía una maleta consigo y parecía que había estado viajando durante días. A pesar de sus dudas, Gabriel la cogió y me pidió que fuera lo antes posible. Por mucho que me hubiera gustado no volver a verla nunca más, quería saber qué había pasado y, bueno, si estaba bien. No le deseaba ningún mal a Cindy, vamos. Fui a casa de Gabriel hace unos días y vi a mi hermanastra después de 10 años. Mi visita fue una locura. Cindy me contó la historia más loca del mundo, y todos ustedes también necesitan escucharla. Me dijo que Marcos había terminado engañándola con mi madre. Me quedé boquiabierta. Esta dinámica era disfuncional a más no poder. Y, aparentemente, el propio Marcos se había aburrido de Cindy, pero ella estaba demasiado enamorada para darse cuenta, y seguía cediendo para mantenerlo en su vida. Él tuvo múltiples aventuras, pero ella lo soportó hasta que él se metió con su madrastra. Mientras me contaba esta historia, me costaba mostrarle simpatía, porque, para ser honesta, se lo merecía. Esto es karma, nada más. Sin embargo, parecía pensar que ahora teníamos la experiencia compartida de haber sido abandonadas por el mismo hombre, y que eso nos ayudaría a sanar. Le dejé claro que no estaba dispuesta a abrirle la puerta y le dije, Cindy, tú no eres familia para mí, y por tu culpa he pasado por un dolor y un trauma que no le desearía a nadie. Solo porque cosechas lo que siembras, no significa que voy a pasar por alto lo que hiciste. Estaba emocionalmente destrozada por esto, y creo que esperaba que nos reconciliáramos. Su vida estaba hecha trizas ahora. Su madrastra y su esposo, que pronto sería su exesposo, vivían juntos en la casa en la que ella estaba hace unos meses. Había sacrificado su carrera para estar con Marcos y, debido a eso y a una mala planificación financiera, estaba casi sin dinero. Salí de la casa de Gabriel poco después y decidí que no quería tener nada que ver con ella. Gabriel me llamó y me dijo que respetaba mi decisión, pero también me informó que dejaría que Cindy se quedara en su casa por ahora, al menos hasta que se recuperara. Siento que podría estar equivocada si le digo que no estoy de acuerdo con esto, pero, por otro lado, si él no ayuda a Cindy, nadie lo hará. ¿Qué debería hacer en este punto? Actualización 1. Leí muchos de sus comentarios, y aunque inicialmente estaba pensando en darle un ultimátum a Gabriel, desde entonces he encontrado una solución. No quiero perder a la única figura paterna en mi vida, pero no me sentía cómoda interactuando con Cindy. Le dije esto y le dejé muy claro que no iba a interactuar con mi hermanastra distanciada bajo ninguna circunstancia, pero que quería mantener a mi padrastro en mi vida. Gabriel dijo que está de acuerdo con eso, y por su parte está tratando de ayudar a Cindy a organizarse y mudarse a un apartamento para que pueda vivir de forma independiente. Aunque han pasado unos meses desde que mi padrastro y yo acordamos el compromiso,
Cindy ha estado empeñada en intentar contactarme. Gabriel la detiene activamente para que no sepa mi dirección, etc., pero aún así sigue saturando mis redes sociales. La bloqueé por ahora, pero sigue creando nuevas cuentas. Mientras se queda en casa de Gabriel, él ha hecho todo lo posible para prohibir este tipo de actividad, pero es difícil obligar a una persona de 43 años a cumplirlo. Tampoco está trabajando duro para encontrar un trabajo o volverse independiente, y aunque su divorcio se ha concretado y recibe una pensión alimenticia, necesita esforzarse y seguir adelante. Actualización 2. Las cosas llegaron a un punto crítico recientemente porque Cindy siguió a Gabriel una vez cuando me visitó, y así es como terminó en mi casa rogándome perdón de nuevo. Fue una jugada completamente psicótica. Esta fue la gota que colmó el vaso para mí, afortunadamente, también para mi padrastro. Se disculpó conmigo e inmediatamente le dijo a Cindy que se fuera. También presenté una orden de restricción, solo para estar segura. Después de eso, ella se fue de la casa de Gabriel y no me ha contactado desde entonces. Entre tú y Gabriel, todos los demás están locos. Entiendo por qué quería darle a su hija una segunda oportunidad, y te eligió a ti en lugar de a ella cuando ya no tenía remedio. Opinión 2. No eres la mala, y felicitaciones por ser madura y entender por qué tu padrastro querría ayudar a su hija. Parecía una situación dudosa, pero habría funcionado si Cindy simplemente hubiera entendido que no tenía derecho a tu perdón. Historia 2. Necesitamos hablar. Tengo una cuenta alternativa porque la gente que me conoce sabe mi Reddit real. Básicamente, crecí y todavía tengo una madre que constantemente me enviaba mensajes de «necesitamos hablar», sin contexto. Por lo general, era sobre algo simple, pero ¿cómo se supone que voy a saberlo? Recibo un «necesitamos hablar», y luego paso el resto del día ansiosa pensando que algo que me cambiará la vida va a suceder, y luego solo me dice algo sin importancia. Si respondo pidiendo un resumen de una frase sobre de qué se trata, no obtengo nada, solo «ya hablaremos». Así que lo odio. Mi jefe hace esto, mi exnovia lo hacía todo el tiempo. Mi jefe me enviaba «necesitamos hablar mañana», y no me daba ninguna pista, así que pasaba toda la noche ansiosa. Lo odio con pasión. ¿Qué tan difícil es decir «necesitamos hablar sobre» resumen de una frase? Una frase y dormiría bien por la noche. No me quedaría ahí pensando que un miembro de la familia murió, o que alguien tiene una enfermedad terminal, o que están enfadados conmigo. Recientemente vi una publicación en línea que decía algo como, la próxima vez que alguien me envíe «necesitamos hablar», le responderé «sí, lo necesitamos» y no explicaré nada, así que ahora los dos estaremos sudando. Así que empecé a hacer esto. Mi hermana me envió el «necesitamos hablar», y sabía que si pedía detalles no obtendría nada, así que solo dije «sí». Definitivamente lo necesitamos, y cuando me preguntó, le di las respuestas vagas que normalmente obtendría. Se lo hice a mi madre varias veces, y cada vez ella seguía enviándome mensajes de texto y yo respondía vagamente, como ella lo hace. Luego me llamaba y me preguntaba de qué necesitaba hablar, y yo le preguntaba de qué necesitaba hablar ella, y ella decía un breve resumen de lo que era, y yo solo decía, ¿es tan difícil? Después de unas cuantas veces, dice que estoy siendo una idiota y causándole ansiedad innecesaria. LOL. Irónico. Dice que es manipulador y que estoy jugando con su cabeza. Se lo he hecho a mi hermana un par de veces, pero ella se dio cuenta y ya no lo hace, pero aún así me llamó imbécil. Mi madre parece no aprender y sigue haciéndolo, pero estoy en el punto en el que ya no quiero lidiar con eso. ¿Es inmaduro? Sí, pero funciona. Mi hermana piensa que estoy siendo una imbécil, mi madre también. Mi novia entiende por qué, pero piensa que es un poco imbécil de mi parte. No eres la mala. Tu madre puede repartirlo, pero no puede soportarlo. Ha estado aprendiendo cosas toda su vida, puede aprender a explicarse. Historia 3. La crianza y el límite. Hola, soy Sofía, tengo 30 años y tengo una hija pequeña, de 6 años. Crecí en un ambiente donde cada error era castigado, se te caía el helado, no comías más por el resto del mes, rompías algo accidentalmente, castigada. Cuando tuve a mi hija, juré que no la castigaría severamente a menos que fuera algo muy grave. Así que, mi hermana, de 34 años, perdió su trabajo, así que le abrí las puertas de mi casa a ella y a su hijo, de 7 años. Todo iba bastante bien, pero recientemente noté que cada vez que su hijo cometía un error, actuaba como si fuera el fin del mundo. Por ejemplo, él y mi hija estaban jugando a la pinta en la casa y accidentalmente tiraron un jarrón. Escuché el ruido desde mi oficina en casa, y cuando llegué, mi sobrino empezó a llorar y a decir que lo sentía. Le pregunté si ambos estaban bien y les dije que la próxima vez no corrieran por la casa. Me miró confundido antes de salir corriendo cuando escuchó que venía su madre. Pensé que era muy raro, pero me encogí de hombros y limpié el desorden.
Así que la semana pasada llevé a los niños al parque y mi hermana nos acompañó. Les compré helado a los dos y los observé mientras jugaban. Necesitaba ir al baño, así que le pedí a mi hermana que por favor los vigilara a los dos mientras yo no estaba. Ella accedió. Regresé y mi hija estaba llorando, su helado estaba en el suelo y mi hermana le estaba gritando, mientras que mi sobrino también estaba llorando. Pregunté qué pasaba y mi hermana me dijo que mientras corría, a pesar de que mi hermana le dijo que no lo hiciera, mi hija dejó caer su helado. Mi hija luego dijo que mi sobrino la estaba persiguiendo con un gusano en un palo, así que estaba tratando de huir de él. La revisé para asegurarme de que no se había lastimado antes de explotar contra mi hermana. Le grité diciendo que no tenía derecho a gritarle a mi hija, mientras que ella dijo que se estaba asegurando de que mi hija no creciera para ser una mocosa malcriada, ya que yo no la castigaba. Le dije que me aseguro de que mi hija aprenda de sus errores y solo la disciplino si está justificado. Luego le dije que se fuera de mi casa, y lo hizo al día siguiente. Ahora estoy recibiendo mensajes de mi familia preguntándome cómo pude rechazar a mi hermana y a su hijo cuando no tenían a dónde ir, y que soy una desalmada. Me siento muy mal, ya que su hijo no hizo nada malo. ¿Soy una mala persona? Ediciona algunas de las preguntas. Sí, he hablado con mi hermana sobre su crianza antes, y ella no quería escucharlo, así que lo dejé pasar. Mi hija nunca antes había roto un jarrón, estaba lloviendo, así que no podían jugar afuera, fue algo puntual y la discipliné al no dejarlos ir al parque. Reprogramé el día. Mi hermana y su hijo no están sin hogar, ahora viven con una de sus amigas. Sé que mi hija estaba diciendo la verdad porque la he criado para que no mienta, y mi sobrino me admitió que la estaba persiguiendo con un gusano. La eché porque le estaba gritando a mi hija. Esto ya había sucedido una vez antes, cuando mi hija dejó caer una taza al intentar recogerla y mi hermana le gritó. Le dije que no le gritara a mi hija y ella estuvo de acuerdo. Estoy en terreno delicado con mi hermana, así que ahora no es el mejor momento para hablar de mi sobrino. Sin embargo, los niños todavía hablan por teléfono por la noche, así que eso es un progreso. Le he enviado un mensaje a mi hermana queriendo hablar, vendrá esta tarde. Actualización, han pasado muchas cosas dramáticas estos últimos días, así que aquí hay una actualización para todos ustedes. En primer lugar, gracias por todos los consejos y por ayudarme con mi decisión. Entiendo, con los comentarios de que soy tanto la mala como que no lo soy, que echar a mi hermana fue duro, y necesito hablar con mi hermana sobre su crianza. Así que me reuní con mi hermana en una cafetería, un lugar muy público y abierto. La senté y le dije que gritarles a los niños por un simple error estaba mal y que necesitaba bajar el tono de los gritos. Empezó a protestar, pero la detuve y le dije que, para ayudarla a no gritar, quería que mi sobrino viviera conmigo unos días a la semana. Le dije que si no estaba de acuerdo, llamaría a servicios de protección infantil y le quitaría a su hijo. Se sentó y aceptó a regañadientes dejarlo vivir conmigo durante 2 días a la semana. Ahora vive conmigo y todo va muy bien. Inscribí a mi hermana en una clase de manejo de la ira, que era parte del trato si no quiere que llame a servicios de protección infantil. Gracias a todos por sus comentarios de apoyo y les deseo a todos un gran día. No eres la mala. Estás haciendo lo correcto por tu hija y estás rompiendo el ciclo de abuso, lo cual, puedo atestiguar personalmente, es extremadamente difícil de hacer. Tu hermana, por otro lado, está continuando el ciclo y su pobre chico parece aterrorizado de ella.